Muy bien. Gracias por invitarme, querida Inés, y a todas las compañeras del grupo. Eh, Hablando específicamente de Perséfone y la escabrosa situación de su rapto, más en temas simbólicos y psicológicos, podríamos referirnos, como bien lo hizo Homero, eh, a un viaje, ¿sí?, que podría cumplir las indicaciones de Joseph Campbell para configurar un monomito, es decir, un viaje simbólico, espiritual, arquetípico para explorar el desarrollo del alma o del espíritu a través de un viaje interior o exterior, que casi siempre son combinados. En esta parte que proponen es en donde octubre, ¿sí?, va a ser la parte de encuentro con la sombra o la parte del rapto. Tendríamos primero que entender que, cual lo explica Homero en el mito, esto fue bastante patriarcal, vamos a decir, y bastante violento, porque su propio padre, Zeus, da el permiso, entre comillas, para que este rapto, violación y privación de la libertad de Perséfone pues sea posible. Sabemos bien que en este sentido vamos a confrontar la sombra, ¿sí? Pero desde un lugar más desde diosa y desde lo femenino, Perséfone representa el espíritu inocente que se está abriendo camino en la vida. Y para abrirse camino, creo yo, y de manera muy personal, tiene primero que salir de las zonas de confort o de protección. En este sentido, estas zonas de confort podrían representar los amorosos brazos de Demeter, su madre, que la tiene toda contenida, toda cuidada. Pero tanta contención y cuidado, pues no son, vamos a decir, en un mundo normal, entre comillas, o habitual, tan bellos, porque ella está indefensa. Ella ha aprendido la indefensión, ¿sí? Es decir, está en estado de inocencia, permanece en la inocencia. A nivel intrapsíquico, y como lo está proponiendo Ness, yo alcanzo a ver algunas reminiscencias del encuentro con la propia sombra y con la propia faceta oscura de la existencia. En los prados de flores, ella toda inocente, toda doncellesca, se topa, sí, con figura abísmica y oscura del Hades, que no únicamente es un personaje, también es un lugar, sí, el Hades, y representa el inconsciente profundo, en donde también habita los aspectos sombríos de la naturaleza humana y divina. Y como son los dioses, diosas o las divinidades, somos los hombres y las mujeres, las personas. Y así, este viaje, aunque sea traumático, es necesario para poder despertar de la inocencia o de las limitaciones psíquicas cuando estamos muy jóvenes. Desde un planteamiento un poco más del desarrollo psicodinámico, podríamos hablar que esta es la fase de la pérdida de la inocencia y de la confrontación con las realidades dualistas de la misma, de la existencia. La pobre Perséfone ha sido violada, raptada y casada, ha tenido unas nupcias forzadas. Es el despojo total de sus libertades corporales, psíquico-emocionales y espirituales. Desde una lectura un poco más acercada a la psicología con enfoque de género feminista, que no es lo mismo, pero se parecen, podríamos hablar de que en muchos sentidos la cultura patriarcal somete a las mujeres al viaje de Perséfone. ¿Cuántas mujeres no salen de su casa, de la seguridad de su casa, y a veces también de la inseguridad de su casa, porque no todos los hogares de origen fueron lindos, y se encuentran con hombres o con situaciones
que las van a llevar directamente a los infiernos. Una pedida amorosa, un acercamiento erótico, un ser con el otro, una comunión con eso. Recuerdo un poco de lo que hablaba la doctora Bolem, y en ese recordar tengo que tocar ese punto y esa pregunta de qué mujer no se ha sentido arrastrada por el Hades en alguna situación extrema de su vida. Pueden ser las adicciones, la compulsión al trabajo, y creo que mayoritariamente las relaciones violentas o con hombres generadores de violencia, en donde se sienten raptadas en sus propios noviazgos o matrimonios, violadas, vejadas, sometidas y continuamente violentadas. Esta atmósfera emocional en el mito, y aunque si bien data de un autor que ya está dentro de la configuración patriarcal de los análisis de los mitos, que es Homero, tiene vestigios de poder. Incluso en la oscuridad se encuentra el poder, de hecho a través de ella se encuentra el poder. Y si las mujeres, como Perséfone, a veces no son llevadas al límite, desafortunadamente en esta cultura, del despojo, de la violencia y de actos espantosos, no pueden desarrollar mecanismos defensivos, ¿sí? Y una completud en su propio yo. Entonces, con esto enfatizo, no estoy diciendo que necesitamos pasarla muy mal para poder despertar espiritual o psicológicamente, pero desafortunadamente las estructuras sociales, los metasistemas de creencias, los sistemas de creencias específicas, la religión patriarcal y la política basada en el poder que reina en nuestro mundo patriarcal, nos somete a estos ritos, vamos a decir, de paso, que son altamente traumáticos. Entonces, para no divagar tanto, porque igual estoy ahorita aquí grabando desde mi móvil, les quiero compartir que en esta visión psicológica del rapto de Perséfone encontramos los vestigios de la vida álmica o psíquica de las mujeres que tienen que transitar o que han de transitar por situaciones que las lleva a confrontar con su propia sombra y la oscuridad del mundo. La atmósfera emocional que aquí vamos a encontrar es el despojo, la vejación, la humillación, los límites de la propia libertad y evidentemente la pérdida de la inocencia. Es espantoso y nos tenemos que poner a reflexionar. ¿Cuántas veces, durante cuánto tiempo, nos hemos sentido en un Hades o con un Hades? El Hades está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Este Hades, ¿sí? que aquí es una figura también arquetípico, mitológica, al igual que Perséfone, nos lleva a la confrontación de la oscuridad de la naturaleza. Es interesante encontrar un tríptico simbólico acá, que es el dios solar patriarcal, dominante, la humanidad la figura humana de lo femenino en la tierra, junto con Demeter, son de la tierra, y el mundo bajo y el psiquismo oscuro o sombrío de Hades, que también tiene características patriarcales violadoras y sometedoras. Es decir, desde una interpretación muy personal en diosa, y evidentemente enfatizo muy personal, es incluso el viaje espiritual de las mujeres en el patriarcado, en donde tanto los dioses, ¿sí?, celestes, dominantes machos, versus la humanidad, porque realmente aquí quien sostiene la vida no es Zeus, sí, es Demeter. Y en contraposición con también los dioses oscuros patriarcales y abusadores.
Entonces, pues, en un mundo en donde la espiritualidad también se ha vuelto patriarcal, ¿a qué dioses le pueden rezar las mujeres? ¿A qué dioses en este patriarcado se pueden acercar las mujeres? Bueno, pues evidentemente por eso estamos resurgiendo en Diosa, porque desde que las divinidades tienen la misma representación simbólica que los hombres machos hegemónicos y dominantes, pues las mujeres quedan desprotegidas y utilizadas, enfatizo, tanto en la tierra como después de esta tierra. Entonces, en el viaje a Eleusis, en el viaje al Hades, en el viaje simbólico psicológico de Perséfone, encontramos la propia naturaleza espiritual de las mujeres confrontadas con su propia oscuridad y la oscuridad de la existencia. Y enfatizo mucho esto porque a veces dentro de las espiritualidades nueva era y de las reinterpretaciones de las antiguas sendas matrifocales, nos queremos endulzar todo, ¿sí? Todo es lumínico, todo es buena vibra, todo es chévere. Pero en el verdadero viaje de la divinidad y la espiritualidad, y por lo tanto también el psiquismo humano, encontramos que esto no es así, que hay confrontación con la propia sombra. Quiero que tú te imagines tus propios Hades, que te preguntes arquetípicamente cuándo te has sentido profundamente identificada con Perséfone y hasta qué grado has estado raptada por estas situaciones abísmicas y oscuras. Enfatizo, no todo tiene que venir de lo fálico masculino o de los hombres. También pueden ser relaciones abísmicas y ádicas con las relaciones codependientes, también entre mujeres, y no necesariamente de pareja, puede ser en la misma familia, en el mismo hogar, con estas figuras paterno-maternas que también tienen raptada psíquica emocionalmente a sus hijas e hijos. Pueden ser situaciones de adicción que nos van llevando cada vez más abajo, más abajo, más abajo, al mundo de confrontar las propias, a manera de confrontar las propias miserias y ver la devastación que viene de estas adicciones. Puede ser también, ¿sí?, el materialismo extremo y también incluso, me atrevo a decir, el misticismo no mesurado que te lleva a perder contacto con el mundo de meter tierra, realidad, y entrar en los submundos del inconsciente profundo y diluirte en él y perderte en él, ¿sí? Como a algunas personas nos puede, bueno, a todas las personas nos puede pasar, pero como a algunas personas les ha pasado de forma más consistente, al grado de que se pierde la tierra, estando aquí en la tierra, por habitar un submundo o un supramundo. Y también esto es una desconexión psíquico-somática que en temas más cercanos a la psiquiatría moderna serían estados incluso prepsicóticos o incluso psicóticos. Entonces, los matices de este mito son altamente complejos. Ahorita nada más comparto, y con mucho cariño y por instrucción de la querida Nes, algunas opiniones que enfatizo son meramente personales y que, vamos a decir, son muy improvisaditas porque estamos ahorita compartiendo en el foro, pero creo que lo principal a nivel de la identificación espiritual no es tanto la configuración del mito, sino cómo el mito vive en nosotros y cómo nosotros transitamos por el mito. En ese sentido, las preguntas como mujeres en diosa, como personas en diosa, como sacerdotisas, como sanadoras, es entender esta parte del proceso de completud hacia lo humano divino, que es confrontar nuestra propia oscuridad. Nosotros, dentro de nosotros, de todas y de todos,
está Demeter, está Zeus, está Perséfone, está Hades, están todos estos arquetipos. Son como un sueño, ¿sí?, de lo colectivo, pero que todos transitamos. Entonces imagínate, aparte dices, bueno, pero pues esto es tal vez como altamente subjetivo y tiene que ver únicamente con símbolos. Pero sin símbolos no hay existencia. En la realidad de lo cotidiano y en el día a día encontramos este mito repetido muchas veces, con matrimonios forzados, con ablaciones, con violaciones dentro del matrimonio y el noviazgo, con relaciones violentas, con los mismos padres o madres, que desprotegen a sus hijos y los dejan a merced del Hades, con el tema del abuso sexual infantil, con la violación de niños y niñas, en donde los padres prácticamente entregan de forma sumisa y a veces también conveniente a algunas instituciones o individuos que llevarán a los niños y a las niñas al infierno, ¿sí?, y a confrontar la pérdida de la inocencia de forma prematura, traumática y destructiva. Entonces, no sé tú, pero yo veo continuamente que caminamos como Perséfone, a veces de forma muy ingenua e inocente por los prados de la existencia, y algo muy escabroso abre la tierra, sale de sus entrañas y nos arrastra a los abismos. No somos tan diferentes. Los mitos griegos y los mitos del mundo tienen esta sabiduría de condensar las experiencias eternas del humano. Por eso en lo humano está lo divino, y en los mitos también se guarda mucho de la realidad. Esto es lo que puedo compartirles de una forma muy escueta. Si les interesó o les parece que puede ser útil para el ejercicio reflexivo de este grupo, con gusto aquí leemos los comentarios, y si Inés o alguna compañera más quiere que me siente de forma más, ¿cómo te diré?, pues más preparadita a hablar de esto, lo hago con mucho gusto para este grupo y para mi querida hermana en Dios, Inés. Espero sea útil, y por aquí leo los comentarios, y evidentemente si tienen interpretaciones personales o teóricas, eso está muy muy bien, y aquí voy a estar recibiéndolos. Les mando un abrazo grande. Dios nos bendice a todos y a todas.